Bueno, ahora vamos a hablar del uso de Docker dentro de Windows. Eh, bueno, algo que tenemos que saber es que existen contenedores Windows, pero tienen más requerimientos que los contenedores Linux. Y por ejemplo, las imágenes ocupan varios gigas. Y no es muy práctico para solamente usar una herramienta. Eh, si bien esto es una tecnología en la que Microsoft está trabajando, eh, y no es que no existe, sino que hay cosas que están hechas con esto, pero en verdad no es tan práctico. Si están acostumbrados a trabajar con contenedores Linux, a compilar, por ejemplo, un contenedor Linux y de pronto quieren compilar un contenedor Windows, se van a dar cuenta que hay una gran diferencia en tiempo, son mucho más pesados. Eh, bueno, yo la experiencia que tuve con los contenedores Windows no fue muy grata. En cambio, con los contenedores Linux fue mucho más sencillo. Por otro lado, por defecto, Docker Desktop para Windows, es el que instalamos cuando bajamos de la página de Docker, ejecuta contenedores Linux mediante una máquina virtual. ¿Sí? Así que la opción por defecto en Windows es contenedores Linux. Es posible cambiar a contenedores Windows, eh, pero nos vamos a concentrar en esta capacitación en los contenedores Linux dentro de Windows, que se ejecutan mediante una máquina virtual. Bueno, ¿cómo hace esto Docker? O sea, ¿cómo ejecuta contenedores Linux? Bueno, vamos a ver que desarrolló tres maneras de hacerlo, eh, y la ha ido mejorando. El primer aproximamiento a esta integración con Windows es mediante una máquina virtual de Hyper-V, que es la tecnología de virtualización de Microsoft. Así que básicamente cuando instalábamos, esto es en las primeras versiones de Docker, instalábamos Docker Desktop, lo que hacía era crear una máquina virtual dentro de Hyper-V, todo esto como automáticamente, ¿no? Sin que nosotros tengamos que hacer mucho. Docker Desktop creaba esta máquina y la configuraba. Esto tiene una limitación, que es que no está disponible para Windows 10 Home, que no tiene habilitado esta tecnología de virtualización de Hyper-V. Entonces, en estos casos, o sea, ¿qué proveía Docker, no? Bueno, algo muy similar, pero en la práctica con diferencias, que es Docker Toolbox. ¿Sí? Es una alternativa para integrar Docker con Windows. Esto era necesario cuando no era posible usar Hyper-V, como en Windows 10 Home, y se valía de otras herramientas de virtualización, como por ejemplo VirtualBox. ¿Sí? Entonces era necesario crear una máquina virtual de VirtualBox o de la herramienta que sea, y bueno, configurar Docker para que esté conectado a eso. Y bueno, era una máquina virtual. Bueno, era necesario lo mismo, ¿no? Administrar esa máquina virtual, configurarla. Entonces, esto es lo que hasta hace algún tiempo atrás hacía Docker. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, un poco lo que estuvimos viendo, de que Microsoft desarrolló WSL2, que también es una máquina virtual, pero mucho más liviana. Y ahí es donde, eh, bueno, llegó la integración más completa con Windows. ¿Sí? Esta integración está hecha con WSL2 y tiene todas las ventajas que WSL2 tiene. Como por ejemplo que es mucho más liviano que una máquina virtual tradicional, ya sea de VirtualBox o de Hyper-V. Y además está disponible en Windows 10 Home.
Así que podemos decir que este WSL2 le vino como anillo al dedo a Docker. Y bueno, funciona muy bien WSL2 con Docker. No vamos a ver ahora cómo se instala, ¿no? Porque eso están en otros videos, pero vamos a ver un detalle, ¿no? Que es que cuando tenemos Docker instalado y vamos a Settings, hay un check que dice usar el engine basado en WSL2. Bueno, esto habilita WSL2 para Docker. Entonces, nosotros estando dentro de WSL2 podemos correr los comandos de Docker. ¿Sí? Por ejemplo, sudo docker ps. Y también estando en Windows, acá estoy en la consola de PowerShell, puedo correr esos mismos comandos. ¿Sí? O sea, este Docker PS, este Docker se conecta al mismo Docker que está conectado WSL. Si vamos a ver wsl.exe, bueno, acá hay un listadito de cuántas distribuciones tengo de WSL. Yo en mi caso tengo 4. Si una es Ubuntu 04. Y además Docker, cuando se instala, me creó estas otras 2. O sea, es como si tuviera 4 máquinas virtuales. Docker Desktop y Docker Desktop Data. ¿Sí? Es acá adentro donde se ejecuta Docker. Y Ubuntu, que es la distribución que yo uso principalmente, se conecta a este otro lado para ejecutar Docker. Y lo mismo PowerShell. O sea, PowerShell, cuando hago Docker PS, se conecta a esa máquina virtual que tiene Docker ejecutándose. Como les decía, todo esto, como está hecho con WSL2, es muy liviano. Bien, esto sería en cuanto a la integración de Docker con Windows. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ah. Bueno, entonces también vamos a parar esta parte.